en tus benditas manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días, iglesia, ¿qué tal? Bendiciones. Qué bendición estar aquí hoy otra vez. Ya no me presento porque yo aquí en la Bisbaya yo me siento parte de la casa, me siento en familia, me siento tan bien. Y bueno, y vamos a compartir la palabra. Justamente esta semana yo oraba al Señor, digo, Señor, ¿qué quieres compartir? ¿Qué quieres compartir? Y vamos a irnos directamente. Hay algo especial en Jeremías. Justamente lo hablaba la hermana ahora cuando estaba orando y justamente voy a arrancar con Jeremías, que era joven. Pero aparte de ser joven, Jeremías, Dios lo estaba llamando a una asignación. Ahora, en Jeremías capítulo 1, versículo 11, ¿vale? Solo para explicarlo, el Señor se dirige a un Jeremías y le dice: después el Señor me dijo, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Ve una rama de almendro, contesté. Y me dijo Jehová, observa, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Ve una rama de almendro. Si ustedes se fijan muy bien, en este pasaje Dios le muestra una visión a Jeremías. Le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y él contesta: un almendro. Para ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por unos momentos delicados a raíz de la desobediencia. Estaba pasando por situaciones de un invierno espiritual. Estaban pasando por situaciones muy complicadas. Y el almendro era el primer árbol que florecía en invierno para anunciar la llegada de la primavera. O sea, el almendro representaba que se acercaba una nueva estación, una nueva temporada. En otras palabras, Dios le está mostrando a Jeremías, le está diciendo: Jeremías, el pueblo de Israel ha estado en una temporada de invierno, una temporada espiritual de frío, pero yo traigo una nueva estación para Israel. Traigo una nueva temporada a partir de tu persona para Israel, porque serás como ese almendro que anunciarás una nueva temporada, ¿sí o no? Y comienza a hablar con Jeremías, le comienza a mostrar a Jeremías, pero todo arranca con una conversación. Pero si ustedes se fijan bien, Jeremías vio una visión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vio una visión, amén, vio una visión. Pero antes de ver, él oyó. Antes de que él pudiera ver, él oyó. Jeremías vio una visión, pero primero oyó una voz. Primero oyó una voz. Porque para ver necesito primero oír. Para que mis ojos sean abiertos, lo primero que tengo que hacer es oír. Primeramente necesito oír la voz de mi Señor, para que mis ojos puedan ser abiertos y pueda ver lo que Dios me quiere mostrar. Amén. Y la palabra dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nosotros fuimos llamados a ser testigos de Jesús en la tierra. Que cuando recibiéramos el Espíritu Santo y descendiera sobre nosotros, dice la palabra, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria y en todos los lugares de la tierra. ¿Qué dice que seremos? Testigos de Cristo. Si ustedes se ponen a pensar por un momento, cuando pasa una situación, una circunstancia, un accidente o algo, y el juez tiene que determinar algo, ¿qué es lo primero que manda a llamar el juez? Los testigos. Ahora, imagínense una situación hipotética, que hubo un accidente, dos coches chocaron, y de repente le preguntan a una persona que se presenta en el juicio: perdona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Qué pasó en ese lugar? Y esta persona responde: verdaderamente no sé, pero me contaron que el choque fue frontal. Dice: ¿te contaron o lo viste? No, me contaron. Entonces no eres testigo, no eres apto, porque testigo es aquel que escucha y ve de primera mano. Entonces, una cosa es que a ti te cuenten que hay un Dios, que hay un rey, que es restaurador, que es sanador, que es todo. Día, domingo, enseñanzas. Tenemos aquí enseñanzas de teología, discipulado, crecimiento, bueno, de todo tipo. Una cosa es que te cuenten
y otra cosa es que tú de primera mano conozcas la voz de tu Señor. Y en el momento que yo conozco la voz de mi Señor y lo veo con claridad, me convierto en testigo. Y ya podré yo ser testigo de Cristo en la tierra. ¿Están entendiendo esto? Amén. Entonces es importante que yo pueda oír la voz de mi Señor para ser testigo. Yo creo que el propósito para este año, di conmigo, el propósito de este año es que pueda oír de primera mano la voz de mi Señor. Porque la causa de oír va a ser que el Señor va a abrir mis ojos, va a abrir mi visión. Voy a poder ver con claridad para qué estoy en esta casa, para qué estoy en este lugar, por qué estoy sirviendo en este lugar, por qué estoy congregando, cuál es el propósito de Dios para mi casa, para mi familia, cuál es. Pero primero tengo que oír. Amén. Primero tengo que oír. Por eso mismo vemos como incluso Job fue un hombre que en el capítulo 38 de Job, cuando el Señor le responde en el 38, pero fíjate muy bien que Job fue un hombre que fue recto, fue justo, dice la palabra. Incluso el mismísimo Señor dice: no hay otro hombre como él. No hay otro hombre como él. Pero Job era un hombre que en Job 38 dice que hasta el 38, cuando el Señor le responde por primera vez, porque el Señor le respondió por primera vez, o sea, hubo una vez que Job comenzó a escuchar directamente a Dios. Porque recordemos que Job, por la situación que estaba sucediendo en su vida, que el Señor permitió, Job comenzó a renegar, a quejarse, a ver la situación como no era. Y llegó un momento que el Señor tuvo que hablar y tuvo como ponerlo recto en situación, como que lo bajó, ¿no? Y en ese momento Job creía haber conocido de Dios, pero hasta que escuchó la voz de su Señor, pudo decir: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Me habían contado quién tú eras, tenía temor, era justo, pero ahora mis ojos te ven. Ahora soy testigo de quién tú eres. ¿Están entendiendo? Amén. Ahora Job podía decir: ahora puedo ver con claridad quién tú eres. Y él no solamente era un oidor de tu nombre, un oidor de lo que hiciste con Israel, un oidor que lo que hiciste con el pueblo, sino que ahora mis ojos te pueden ver. Amén. Antes de ese momento Job se quejaba de que Dios no le respondía y de que no podía percibir su presencia. Pero en el momento que escucha la voz de su Señor, Job completamente se quita esa venda que había en sus ojos y ahora pudo ver con claridad quién eres tú. Amén. Y la palabra oír no significa percibir solamente un sonido. Oír significa escuchar y obedecer. Porque todos aquí estamos ahora mismo escuchando esta palabra. Todos estamos escuchando, pero para algunos puede ser un sonido más, una palabra más de un domingo, una palabra más que el siervo quiere compartir. Pero una cosa es oír y escuchar y obedecer. Di conmigo: hoy voy a oír, voy a escuchar, pero voy a obedecer. Porque oír es muy fácil, todos podemos oír, pero escuchar y obedecer son 3 puntos aparte. En Mateo capítulo 13, versículo 9 al 15. Mateo capítulo 13, versículo 9 al 15. Jesús viene hablando acerca de la parábola del sembrador. Algunos ya conocen la historia de la parábola del sembrador, pero cuando Él concluye con esta parábola, Él da un secreto del reino que dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Señor, pero ¿qué quieres decir con esto? ¿Cómo que el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda? Versículo 10 dice: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? En el 11: a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó: pero a otros no, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Los que escuchan, ¿qué? Las enseñanzas, que tendrán más comprensión y conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan,
Y por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Porque para ver, hermanos, no solamente necesito oír, sino que también obedecer. Si ustedes se fijan muy bien, él comienza diciendo: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Porque todos estamos aquí, ¿qué? Oyendo el mensaje. Ahora tenemos que escucharlo y entenderlo. En el momento que esta palabra entender, ¿vale?, vamos a traducirla en obedecer. Porque lo que entiendo yo lo obedezco. Entonces el Señor dice: los que tienen oídos, que escuchen, pero obedezcan lo que estoy diciendo. No tiene nada de sentido que escuchemos una palabra, que seamos ministrados en la palabra y que solamente se quede en un oír, si no podemos escucharlo y obedecerlo. Porque lo que causa el cambio en nuestras vidas y vemos los frutos del Señor en nuestras vidas es cuando cogemos la palabra y la ¿qué? Obedecemos. Y los discípulos le preguntaron: ¿pero por qué usas parábolas? Uso parábolas, dice, porque ellos no comprenden aún los secretos del reino del cielo. Porque ellos ahora mismo no están aptos para obedecer, para poder entender lo que yo estoy diciendo. Dice: pero los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. Recuerden que escuchar, en el momento que yo escucho, voy de camino a entenderlo. Cuando yo comienzo a escuchar, es que voy de camino a obedecer. Dice: los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión. O sea, los que obedecen mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, o sea, los que no obedecen, se les quitará aún lo poco que tienen. Se les quitará lo poco que entiendan. Y yo por mucho tiempo he escuchado incluso personas predicar de este versículo y siempre lo relacionan a lo mejor a algunas personas con cosas materiales, dice, o con cosas, incluso he escuchado para recoger ofrendas con esto, pero no tiene nada que ver con material, no tiene nada que ver con nada de esto, ni bendiciones materiales, nada. Está hablando acerca de el que obedece tendrá más conocimiento, tendrá más revelación de mi palabra, sabrá quién soy yo. Pero aquellos que no obedecen, se les quitará lo poco que conocen de mí. No sé si les ha pasado esto, que de repente ustedes han conocido a algún predicador, algún pastor que tenía una revelación de parte de Dios tremenda y hablaba una revelación de la palabra tremenda, pero por causa de una decisión en su vida y entró en desobediencia y comenzó a apartarse de los caminos de Dios, usted habla con esa persona de nuevo y comienza a decir: ¿qué decía aquel versículo en Génesis 1:1 que no recuerdo? Y de repente hablas con esa persona y parece otra persona distinta. Es como si nunca hubiera conocido al Señor. Y tenían abundancia, pero ¿qué pasó? Que por no obedecer lo que él había escuchado, se le quitó lo que tenía. Y muchos dicen: no, pero qué injusto el Señor, que cómo puede ser que al que tiene más se le dé más, y cómo puede ser que al que tiene poco se le quite. No, es que no tiene nada que ver con cosas materiales, tiene que ver con un celo de lo que te está mostrando, porque lo que te está revelando son los secretos de la palabra, los secretos de su corazón. Entonces, y luego dice: pues ellos miran, pero en realidad no ven. Porque hasta el momento que yo no escucho la voz del Señor, yo no puedo ver con claridad. Yo no puedo ver lo que Dios me está mostrando. Dice: oyen, o sea, todos aquí estamos oyendo, pero no todos escuchamos y obedecemos. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. O sea, oyen, pero en realidad no escuchan ni obedecen. Entonces el Señor lo que nos está llamando esta mañana, iglesia, es poder oír su voz, pero para atenderla y obedecerla. Amén. Atenderla y obedecerla. Amén. Y en Mateo capítulo 7, versículo 24-27, Mateo capítulo 7, 24-27. Y recordemos, porque para ver no solamente necesitamos oír, sino que también obedecer. Mateo 7, 24-27, amén. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construyó su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suba las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo,
el que oye mi enseñanza, o sea, el que escucha mi enseñanza y no la obedece, ¿qué es? Es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Escuchen esto, el éxito de todo hijo de Dios está en obedecer. El éxito de todo hijo de Dios está en la obediencia. Por eso nos cuesta tanto obedecer. ¿O solo a mí me cuesta obedecer? ¿A cuánto les cuesta obedecer? Honestidad, no hay que mentir. A todos nos cuesta obedecer. Yo el primero. Pero es que el éxito de todo hijo de Dios está en la obediencia. Por eso es que el enemigo se interpone siempre en tu obediencia. Siempre. Porque el diablo sabe que si detiene la obediencia en tu vida, detiene la cosecha. El enemigo sabe que si detiene tu obediencia, te detiene la bendición de parte de Dios para tu vida. Detiene la cosecha de parte de Dios. Por eso muchos se encuentran en demora de su cosecha. Hay muchas personas que dicen: Señor, pero es que yo no veo lo que he estado orando, yo no veo lo que se está pidiendo por mucho tiempo, no veo esos papeles, no veo ese trabajo, no lo puedo ver. No los puedes ver porque te falta oír, escuchar y atender, porque te falta obedecer. Y es por ahí donde el enemigo comienza a robar la cosecha de los hijos. Una vez escuché de un predicador que decía de que un hermano le compartía, le decía: predicador, llevo más de 10 años orándole al Señor por algo y el Señor no me ha respondido y mi fe está flaqueando. Y dicen que el predicador le respondió: ¿y tú cuántos años llevas obedeciendo? Claro, eso te tiró para atrás. Capaz estaba orando mal, dice. Capaz estaba haciendo mal. Porque muchas veces queremos que el Señor nos responda de una forma como si fuese Amazon Prime, de una forma rápida, y que todo llegue de una forma rápida. Pero nosotros somos muy lentos para obedecer. Somos muy lentos para encontrarnos con el Señor y decir: Señor, aunque no quiera mi carne, tengo que obedecer. Porque sé que ahí está la bendición. Sé que ahí está la cosecha. Sé que allí tú me vas a abrir mis ojos y voy a poder ver con claridad. Amén. Israel estuvo 40 años en demora por falta de obediencia. 40 años de demora. Mira allí a tu vecino, a tu hermano de al lado, y mira si tiene cara de demora. Mira si tiene cara de demora. Mira si está demorado. No que está vestido de morado el hermano, no que esté vestido de morado, sino que si está demorado en la promesa. Y ya está viendo la hermana que estaba como, está demorado el hermano. No. Sino la cosecha que a lo mejor tendrías que haber visto hace 40 días y no en 40 años. Porque muchas veces esa demora se queda allí por falta de obediencia. Amén. No, pero hermano Oscar, yo creía que usted iba a hablar acerca de las 7 claves de éxito de un hijo de Dios. Pero es que las 7 claves de éxito de un hijo de Dios es obediencia, 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 obediencia y obediencia y obediencia. No hay más. No hay más. Muchas veces queremos rebuscar qué es lo que tengo que hacer para que el Señor me comience a bendecir y comience a ver con claridad el propósito hacia mi vida. Y lo único que el Señor pide es la obediencia. Lo único que el Señor pide es la obediencia. Oír para ver tu cosecha. Di conmigo: este año voy a oír, obedecer para ver mi cosecha. Porque no tiene de sentido, hermano, si de repente nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero nunca hemos oído a nuestro Padre. ¿Qué hijo puede decir que es hijo sin oír a su padre? Incluso en el momento que falta oír a tu padre, hay una falta también de paternidad en ti, porque no conoces la voz de tu padre. Incluso muchas veces trabajamos y servimos para nuestro padre y nunca lo hemos oído. ¿Usted ha visto esa película de Los Ángeles de Charlie? ¿Quién ha visto la película de Los Ángeles de Charlie? Ellas trabajaron para un tipo que nunca conocieron. Nunca lo conocieron. Y lamentablemente hay muchas personas en las congregaciones que trabajaron mucho tiempo para alguien que nunca conoció. Y es ahí donde vemos cuando el Señor le dice: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Porque nunca lo conoció.
hizo muchas cosas para él, pero nunca escuchó su voz. Nunca prestó atención quién era él. ¿Qué causa no obedecer la voz del Señor? ¿Qué es lo que causa no obedecer su voz? Demora. Demora. Y la respuesta o el fruto de una demora puede causar incredulidad. El fruto de una demora en mi vida puede provocar incredulidad en mi vida. Lo vamos a ver en la palabra. Esto es como una introducción de donde vamos a introducirnos profundamente. Pero en el momento que yo dejo de obedecer al Señor a causa de mi desobediencia, escucho su voz, pero no la obedezco, provoca una demora en mi vida, en ciertas áreas de mi vida, y a causa de esa demora, el fruto de esa demora es la incredulidad. ¿Y qué tan peligroso es la incredulidad? ¿Qué tan peligroso es que en nuestras vidas, en nuestro corazón, nos inunde la incredulidad? En Lucas capítulo 1, y aquí vamos a leer un poco. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 13, cuando lo tengan me dicen un amén. Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 13. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. No, yo lo voy a leer en la NBI. No sé si la tienen, pero sí. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. No eran cualquier tipo de persona, O sea, la esposa, incluso la esposa ya de Zacarías no venía de cualquier lugar. Ambos eran rectos e intachables, ambos rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos, imagínate, todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En el 11, en esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pero en ese mismo capítulo, si nos vamos al versículo 18, si hacemos un salto, ¿cuál fue la respuesta de Zacarías? ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. El 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y lo más sorprendente es que si nos vamos al versículo 28, es el mismo capítulo, no hay otro capítulo. En el versículo 28, el ángel se le acerca a una joven María. El ángel se acercó a María, el ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Pero escucha la respuesta de María. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Pues que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y en el versículo 38, la respuesta de María a todo esto fue: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como has dicho. En otras palabras, que Él haga lo que quiera con mi vida. Con esto el ángel la dejó.
Dentro de todos los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los evangelios, Lucas profundiza un poco más acerca del nacimiento de Jesús. Lucas profundiza un poco más acerca de este secreto. En Lucas el Señor nos muestra que cuando la realidad del reino interrumpe en la tierra, no lo hace con poder político, no lo hace con reyes, no lo hace con religiones súper importantes o instituciones religiosas súper importantes, sino que cuando Dios va a hacer algo en la tierra, va a empezar con personas comunes. Va a empezar con personas normales. Y en este pasaje no tenemos ni a reyes, no tenemos una institución religiosa, no tenemos ni un poder político, sino que podemos ver gente extraordinaria, gente normal, como es Zacarías y como es María. Lo que aquí tenemos son dos personas comunes, como usted y yo, comunes, nada más. Ahora, primeramente el pasaje comienza hablando acerca de Zacarías. Y Zacarías representa un sacerdote. Zacarías era sacerdote. Pero Zacarías representa un sacerdote que se envejeció por la rutina. Y en segundo lugar tenemos a María, una mujer súper joven y sin experiencia en escuchar la voz de Dios. Ahora, a los dos el Señor les anunció algo imposible, ¿sí o no? Por una parte le dice a Zacarías: Zacarías, vas a tener un hijo y le pondrás Juan. Era algo imposible porque la palabra habla que Elizabeth no podía tener hijos, eran estériles. Ahora, por otra parte, también le dio otra promesa de milagro a María. Le dijo: hey, vas a quedar embarazada. Pero María también era algo imposible porque no estaba casada, era muy joven y era virgen. Era todo era improbable. Ambos se encontraron en esa situación de algo imposible. Se estima más o menos que para los días de Zacarías había alrededor de 18,000 sacerdotes. No eran tres pastores, 5 pastores, no, eran 18,000 sacerdotes que servían en el templo. Y como dice la palabra, que lo que deja claro, Zacarías era un hombre irreprochable, con devoción, que había servido toda su vida al Señor. Zacarías había dedicado toda su vida a servirle al Señor. Zacarías había dedicado toda su vida, toda su juventud, toda su adultez, cuando era anciano, toda su vida a dedicarle al Señor, porque era un sacerdote. Habían alrededor de 18,000 sacerdotes para esa época de Zacarías que servían en el templo, de los cuales por los 24 grupos que se habían establecido en el tiempo de la época de David, que el Señor había establecido 24 grupos de sacerdotes, le tocaba por lo menos 2 veces al año servir en el templo a Zacarías. O sea, imagínate, muchas veces le dice: hermana, usted va a llevar hoy la enseñanza en el grupo de crecimiento. Y la hermana dice: oh, ¿y cuándo es, hermano? No, es el próximo sábado. Esta semana tengo que ayunar, esta semana tengo que buscar, esta semana no puedo ver mal a la hermana, esta semana. Y uno le tiembla todo porque dice: voy a darle enseñanza y tengo que andar en una santidad suprema. No puedo yo andar haciendo durante la semana cosas que no tengo que hacer, ¿no? Y entra ese temor y madre mía, imagínate. Pero este tipo dice que Zacarías era un sacerdote justo, recto, y le tocaba servir 2 semanas durante todo el año, 2 semanas. Pero no era excusa para decir: me relajo porque hasta de aquí, la semana 50 yo voy a servir. No, él era un hombre justo porque también había escuchado y conocido quién era su Señor. Él sabía, como sacerdote, él tenía la experiencia de escuchar al Señor. Él sabía, él tenía experiencia espiritual en el asunto. Era un sacerdote. Él sabía de lo que estaba hablando. Era un hombre intachable, recto, muy parecido a Job. Recto. O sea que él estaba en el banco de los suplentes durante 50 semanas, y aún así dice la palabra que era un hombre piadoso, intachable y recto delante de Dios. Y muchos de nosotros podemos ser íntegros, hermanos. Muchos de nosotros podemos ser íntegros. Gente piadosa, que ama a Dios, que ama servir, que ama congregar, pero con un espíritu envejecido por la rutina. Porque Zacarías era un hombre intachable, pero había pasado a un espíritu envejecido, por lo que vamos a ver ahora las respuestas de cómo él recibe lo que Dios le está diciendo.
podemos ver que Zacarías había pasado algo en él. Zacarías le tocaba servir en el templo y le tocaba en sus 2 semanas de servicio. Pero como vimos, Zacarías y su esposa no podían tener hijos. Entonces, como no podían tener hijos, yo me imagino que Zacarías constantemente tenía una oración en su boca. ¿Cuál creen que era la oración de Zacarías en su boca? ¿Cuál era? Quería ser padre, porque imagínate por un momento, él deseaba tener un hijo. Elizabeth no podía tener hijos, eran estéril, pero imagino que la palabra no lo habla con claridad, pero pongámosle que él pasó 40 años orando por un hijo. Y de repente imagínate que tú en tu vida estás orando por una situación de hace mucho tiempo y no ves contestación de parte de Dios, pero anhelas esa oración, anhelas esa oración que tú le estás pidiendo, necesitas lo que le estás pidiendo al Señor, pero durante a lo mejor 10, 15, no sé, ponle los años que tú quieras, no encuentras contestación de parte de Dios y no estás recibiendo lo que estás orando, pero llega un momento, ya un de repente de Dios, que Dios te habla y te dice, te concedo lo que tú me estás pidiendo. Ahora, la respuesta natural, ¿qué sería? ¿Qué sería? Saltar de alegría, compartirlo con la familia, gracias Señor. O sea, estar súper contento, agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque está respondiendo algo que yo le estoy pidiendo hace mucho tiempo. Y por fin Él me lo está respondiendo. Pero ¿cómo responde Zacarías? ¿Cómo responde Zacarías? Si nos vamos a la palabra, dice que Zacarías, el versículo 18, en el versículo 18 de ahí mismo del capítulo 1, dice que cuando el ángel del Señor le promete, yo leo el versículo 12 que dice, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. Y el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pero la respuesta en el 18 de Zacarías da a conocer cómo estaba Zacarías en ese momento. ¿Cómo podré estar seguro de esto? O sea, imagínate por un momento que aquel hombre que estaba orando por tantos años, por una oración, por una contestación, cuando el ángel de Dios se le presenta, literalmente le dice, tu oración ha sido contestada, su respuesta es, ¿y cómo podrá suceder eso? En otras palabras, ¿eres capaz de realizar eso? Lo que te estoy pidiendo. Pero si era un sacerdote, pero si Zacarías estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ¿cómo podía haber incredulidad en Zacarías? ¿Por qué hubo incredulidad en Zacarías en ese momento? Piensen, un hombre piadoso que lleva muchísimos años pidiéndole al Señor un milagro, pidiéndole constantemente una oración, una respuesta, que le diera un hijo. Pero pasó tantos años orando Zacarías que cuando se le aparece el ángel, él ya tanto tiempo, entró como un cansancio en él, en su vida. Esa demora provocó una incredulidad. Esa demora en él provocó una falta de fe para creer lo que Dios podía hacer. Porque la reacción natural de una persona que está esperando algo así, que es saltar de alegría. Pero Zacarías reaccionó diferente. Y es difícil entender cómo alguien que está orando por tantos años reacciona de esa forma. Y dudar con incredulidad. Pero por otro lado, tenemos a María. María representa a una jovencita que no solamente nunca había tenido relaciones sexuales, es que ni siquiera tenía clases de formación espiritual. O sea, tenemos que recordar que Zacarías no era cualquier tipo. Era un hombre que conocía la ley, era un hombre que había sido preparado desde los 5 años, era un hombre que se había dedicado toda su vida. O sea, era un experimentado en lo espiritual, en escuchar la voz de Dios, tenía experiencia en el tema. Ahora, María, aparte de ser jovencita, nunca había escuchado la voz del Señor. Y no tuvo una formación acerca de cosas espirituales o temas del Señor. Era una jovencita que desconocía todo ese tema. María, aparte que era joven, no tenía ni una clase de formación. Y se espera que un sacerdote responda mejor que una jovencita. ¿Sí o no? Se espera que un sacerdote que tiene tantos años en el Señor y tenga tantas experiencias con el Señor responda de una forma distinta
a la jovencita. Ahora, porque es una persona que está en el ejercicio del sacerdocio, alguien que estaba acostumbrado a cosas espirituales, que sabía diferenciar cuando Dios le hablaba y que identificaba la voz de Dios, pero la incredulidad había llegado a su vida por falta de una demora. La demora que había provocado esa contestación de parte de Dios trajo incredulidad en Zacarías. Ahora, María no tenía ninguna experiencia en estas cosas y encima se encontraba en un escenario imposible, sin esposo y sin haber tenido relaciones sexuales. O sea, María se encontraba en una situación compleja y delicada. Lo que Dios le propone a los dos, ¿qué era? Imposible. Uno, porque ya era mayor y no podía tener hijos, era muy poco probable. Y la otra persona es porque nunca había tenido esposo y nunca había tenido intimidad con él. Eran dos cosas imposibles. Pero a los dos el Señor les promete lo mismo: un hijo. Di conmigo, a los dos les promete lo mismo: un hijo. Pero los dos reaccionan de forma distinta. Zacarías responde como: ¿cómo podré estar seguro de esto? Le estaba pidiendo seguridad al que podía hacer el milagro, al que en teoría conocía quién era él. Le pedía: ¿cómo tú puedes hacer eso? ¿Será capaz tú de realizar esa promesa? ¿Será capaz tú de darme un hijo? Y María, una chica que nunca había escuchado la voz del Señor, respondió: ¿cómo sucederá esto? Parece lo mismo, pero no lo mismo. Porque cuando María responde ¿cómo sucederá?, es diciendo: yo ya sé que lo vas a hacer, ahora explícame cómo lo harás, porque sé que lo vas a realizar, Señor. O sea, el corazón de María estaba dispuesta a obedecer. Ella se entregó completamente. Dice: está aquí esta sierva, haz lo que quieras conmigo. Yo ya creo que tú lo vas a hacer. Pero ¿cómo lo harás? Por parte de Zacarías estaba cuestionando, diciendo: ¿y cómo yo voy a estar seguro que tú puedes hacerlo? Eran dos posturas diferentes. Pero lo que sorprende de esta historia es que Zacarías era un sacerdote. Zacarías era un hombre que congregaba cada domingo, cada oración, ayunaba, el Señor le hablaba, predicaba, profetizaba. Ponle todo lo que tú ahora mismo tengas a tu mente el día de hoy. Pero el problema es que cuando Dios le contestó una oración de hace 10 años, no creyó. ¿Y por qué? Porque estaba activo en el ejercicio de la práctica que él hacía, pero su corazón ya había incredulidad. En su corazón ya no le creía para aquel que a él servía. Ambos oyeron la voz del Señor, pero sus respuestas fueron diferentes. Zacarías era alguien, escucha bien eso, que desde los 5 años, porque cuando se apartaba a alguien para el sacerdocio lo hacían desde muy pequeño, desde los 5 años se tenía que saber de memoria lo que Dios había hecho con Israel. Desde los 5 añitos. Y escuchen esto, y esto es mucho más loco, porque ya había un registro de un milagro parecido al de Zacarías con Elizabeth. Ya había un registro. Y si el sacerdote conocía lo que Dios había hecho con Israel, tendría que haber sabido también de que Dios respondió a Abraham y también le dio un hijo. Entonces la fe de Zacarías tenía que estar por los aires. Ah, no, Señor, pero así como hiciste con tu siervo Abraham, también lo harás conmigo. O la oración de Zacarías: Señor, yo creo que tú me puedes dar un hijo, porque así como lo hiciste con tu siervo. Ya había un registro. Ahora dime, ¿qué registro había en la palabra de que una mujer virgen iba a quedar embarazada? ¿Qué registro había? Y no solamente una mujer virgen, sino que iba a quedar embarazada del Hijo de Dios. Iba a ser un embarazo que nunca se había visto. No había registro ninguno. Incluso la primera vez que se menciona que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en el Nuevo Testamento es a María, cuando le dice: será el Espíritu Santo que vendrá sobre ti y hará el milagro. Pero María no tuvo problemas. María no le interesaba si no tenía experiencia en lo otro, si no había escuchado nunca la voz del Señor, si no se conocía lo que tenía que conocer. Ella simplemente creyó, porque escuchó y obedeció, y vio con claridad el plan de Dios para su vida. Cuando nosotros tenemos por experiencia escuchar la voz del Señor, pero no la obedecemos, vienen demoras en nuestras vidas. Y ahí es donde nace la incredulidad. Y aquel siervo de Dios que hablaba en lenguas y encendía el culto en fuego, de repente cuando Dios le responde, no cree lo que le está diciendo. No lo creyó. ¿Pero por qué no le creyó? Porque comenzó a haber incredulidad. ¿Por qué? Por falta de obediencia. La falta de obediencia trae incredulidad a nuestras vidas.
porque el peligro de la demora es lo que provoca incredulidad. Era imposible, pero cuando Dios le habla a él su respuesta, es como poder estar seguro. En otras palabras, él estaba diciendo: ¿acaso no me estarás mintiendo? Recordemos, un hombre justo, piadoso, recto. Es que no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que había dedicado completamente su vida a Dios. Pero en su corazón ya había cansancio por la espera, y su respuesta fue incredulidad. Y déjame decirte algo: Dios se toma muy en serio la incredulidad. El Señor se la toma muy en serio. Incluso la palabra dice, ¿no?, que sin fe es. Ahora, si ustedes buscan el significado de fe en el hebreo original, que es emuná, fe significa obediencia. Entonces, si ustedes a partir de ahora cambian la palabra fe en la palabra y lo llevan a la palabra original, que es obediencia, y todos los versículos que tengan que ver con fe, va a cambiar su forma y su perspectiva de ver la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin obediencia es imposible agradar a Dios. Y venga de todos los versículos que le ven ahora con fe y cámbienlo por obediencia. Se darán cuenta que hay un compromiso mucho más mayor que simplemente creer en la existencia de alguien que me ama o de alguien que murió por mí, porque eso es una fe griega. Pero la fe del judaísmo, la fe hebrea, habla acerca de una fe de que yo creo que alguien vino por mí, pero también le obedezco a la persona que vino por mí. Es la obediencia. Entonces, en este momento podemos ver cómo el Señor se toma muy en serio lo que es la incredulidad, porque cuando hay incredulidad no hay obediencia. Entonces el Señor se lo toma muy en serio porque no le agrada a Él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Puede ser un tipo bueno? ¿Era bueno Zacarías o no? ¿Puede ser íntegro, justo, servir a Dios, congregar, ser pastor, ser profeta, ser apóstol, ser maestro? Pero si hay incredulidad en tu corazón, Dios tiene una sentencia: te quedarás mudo. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel Gabriel a Zacarías? A causa de tu incredulidad te quedarás mudo hasta que el milagro suceda. O sea, el milagro va a suceder, Zacarías, tú no te preocupes, pero tú te quedas mudo por incredulidad en tu corazón. Cuando Zacarías hace la pregunta: ¿y cómo podré estar seguro? El ángel no vino y dijo: mira, Zacarías, voy a sacar un manual acerca de educación sexual porque a lo mejor se te olvidó de cómo vienen los niños al mundo. No. ¿Cuál fue su respuesta? Yo soy Gabriel. Automáticamente el ángel le dice: yo soy Gabriel. ¿Y qué significa Gabriel? Dios es mi fuerza. Dios es mi fuerza. ¿Cómo responde Dios a nuestra incredulidad? Mostrándonos que lo que Él hará no es con nuestras capacidades humanas, sino con su fuerza. En otras palabras, le dice: Zacarías, no te preocupes, es que tú no vas a quedar, tu esposa no va a quedar embarazada por una fuerza humana, por tu propia voluntad, por tus propias capacidades como hombre, como mujer. Quedarán ustedes embarazados y tendrán un hijo porque yo soy Dios, porque yo soy tu fuerza. Es por mi capacidad, es por quien yo soy. No tengo problema, lo voy a hacer porque el Señor iba a hacer el milagro, porque necesitaba a Juan. Ahora lo veremos, necesitábamos a Juan en el asunto. Lo necesitábamos, el Señor necesitaba a ese niño. Pero tú, compadre, te quedarás mudo por no haber creído en lo que el Señor estaba hablando. ¿Cómo responde a Dios entonces a nuestra incredulidad? Mostrándonos que no es con nuestra capacidad, sino con sus fuerzas. Amén. Dios a Zacarías le prometió un hijo que, ¿cómo se llamaría? Juan, que es el famoso Juan el Bautista. ¿Cuánto conocen de Juan el Bautista? Aquel que probó el camino del Señor. Y veremos que el tipo de Juan Bautista no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Dios a Zacarías le prometió un hijo que lo llamaría Juan. Un hijo que tendrá funciones especiales, pero es un hijo. A María le promete al Salvador del mundo. Y yo sé que toda madre, cuando se trata de hablar de sus hijos, su hijo o su hija es la más especial. No, porque mi hijo es el más especial, es el más bueno, es el más justo, el más recto, el más estudiante, el más sabio. Y de repente luego ves al niño y dices: bueno, cuánto amor tiene esta madre por esta criatura. Pero la madre,
O sea, María de verdad iba a tener un hijo especial. No era un dicho de, es que mi hijo es especial. No, de verdad iba a tener un hijo especial. Que su nombre iba a ser Jesús, el Salvador del mundo. O sea, imagínate por un momento, María estaba cargando algo tan poderoso en su vientre. Tan poderoso. Que incluso para ella tenía que haber sido menos probable que un ser humano pudiera cargar con tanta gloria. O sea, lo más probable es que podía poner tantas excusas María, de pronto, porque virgen, sin esposo, jovencita. O sea, podía poner excusas de todo tipo, pero no fue así. Si hablamos de imposibilidad, María lo tenía peor que Zacarías, porque no solamente era tener un hijo, sino portar al Salvador del mundo. Pero ¿cuál fue la respuesta de María? Hágase conmigo lo que tú has dicho. Hágase. Mira la postura diferente del sacerdote que tenía experiencia, pero que había incredulidad en su corazón, mientras había una jovencita que nunca había tenido experiencia con el Señor, pero a la vez que escuchó la voz del Señor, obedeció a su voz, pudo ver con claridad lo que Dios le estaba depositando en su vientre. ¿Y cuál fue su respuesta? Haz lo que quieras conmigo, Señor. Cuando tú puedes ver con claridad lo que Dios va a hacer con tu vida, no hay excusa, no hay pretexto, no hay nada, sino que tu respuesta natural es: Señor, haz lo que quieras conmigo, porque sé que lo que tú has puesto en mi vientre es mucho más grande que mis planes, que mis ideas, que mis proyectos, que mis propósitos. ¿Pero por qué? Porque oí la voz del Señor, pero de mi corazón la obedecí. Y veo con claridad, porque María, en el momento que el ángel está hablando, portarás al Salvador del mundo en el vientre, María sabe que no estaba cargando con cualquier cosa. Elizabeth tampoco estaba cargando con cualquier cosa. Era un niño especial, era Juan el Bautista. El problema es que hubo un padre que había orado tanto tiempo por esa respuesta, pero no le creyó al Señor. No vio la capacidad por causa de la demora. No sé si me están entendiendo acerca de que la falta de obediencia en nuestra vida hace perder cosechas en nuestra vida, trae demora, y la demora es el resultado o trae como consecuencia, mejor dicho, la incredulidad. Por eso es tan complejo y es tan, peligroso escuchar la voz del Señor a través de la palabra, como lo estamos haciendo todos hoy, y no obedecer lo que Dios Señor nos está pidiendo, porque trae demora para nuestras vidas. ¿Cuál fue la respuesta de María entonces? Hágase conmigo lo que tú has dicho. María no buscó garantías, solamente obedeció y creyó, no buscó confirmaciones. Muchas veces nosotros somos peor que los católicos, hermano. Buscamos la confirmación, de la superconfirmación, de la mega confirmación. Y si el pastor no viene vestido de rojo con medias amarillas, no creo. No creo. Y le pedimos al Señor confirmación. No, Señor, y nos convertimos supersticiosos, ¿no es la palabra? No, Señor, si hoy llueve y caen 3 rayos al otro lado del pueblo, es de ti, Señor. Y queremos confirmaciones por toda parte, cuando el Señor simplemente ya te está diciendo lo que tienes que hacer, y simplemente es de creer. Yo lo voy a hacer, Señor. Cuenta conmigo. ¿Qué dijo María? Cuenta conmigo, Señor. Yo a ese niño lo traigo aquí, lo voy a cuidar, lo voy a dar de comer. Yo lo voy a corregir, lo voy a llevar por buen camino para que se convierta en el propósito eterno que tienes en la tierra. Hazlo conmigo. María no buscó garantías, solamente obedeció y creyó. Y si Dios te habla, ¿cuál sería tu respuesta hoy? Si de repente Dios te muestra algo en el momento, te guste o no te guste lo que te vaya a mostrar, ¿cuál sería tu respuesta? Hay incredulidad en nuestros corazones, que de pronto le vamos a decir: Señor, ¿y cómo lo harás? Y no estoy hablando, y no tiene nada que ver que si tienes más teología en tu cabeza o más experiencia. No, porque vemos el caso de Zacarías. Estamos viendo acerca de un corazón que está alineado correctamente con obedecer al Señor y creer, y que no haya espacio de incredulidad en nuestro corazón. Zacarías, la respuesta fue: ¿cómo lo vas a hacer? O me estás mintiendo. Pero la respuesta de María fue: sí, Señor, hazlo, porque yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Zacarías, ¿serías como Zacarías haciendo cosas correctas para el Señor, pero con un espíritu envejecido? Porque Zacarías hizo muchas cosas para el Señor, un sacerdote recto, pero ya tenía un espíritu envejecido, que eso nubló su corazón. Y Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, fue aquel quien preparó el camino del Señor. Lo saben, ¿no? Aquel hombre que preparó el camino de Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 11,
El Señor Jesús dijo, Él mismo, o sea, de la boca de Jesús. No lo dijo cualquier hombre, no lo dijo a algún discípulo, no lo dijo a algún conocido de Zacarías, no lo dijo algún conocido de Juan, no lo dijo ni siquiera Zacarías su padre. Lo dijo el Señor Jesús en Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero el secreto, lo que quiero que presten atención es que el mismo Jesús dijo, no ha nacido otro hombre de vientre de mujer que sea mejor que Juan el Bautista. O sea, no ha habido otro hombre, dice, que haya nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. El mismo Jesús está diciendo, Juan el Bautista no era cualquier tipo. Era alguien que Dios lo había escogido para prepararle el camino al Salvador. Era alguien que había Dios escogido para hacer discípulos, para preparar el camino en los corazones de aquellos que Él bautizaba para la venida del Señor aquí en la tierra. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Juan el Bautista lo tuvo frente, cara a cara. Y en Juan capítulo 1, versículo 30 al 34, vemos cómo Juan el Bautista, Juan capítulo 1, versículo 30 al 34, ese es aquel de quien yo dije, decía Juan el Bautista, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo. Escuchen esto, dice que daba testimonio y luego dijo vi, porque lo que tú ves era un testigo de ello. Dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, imagínate un momento. Repiten patrones Zacarías con su padre. Era un hombre recto, era un hombre justo, era intachable. Incluso el mismísimo Jesús hablaba que no había otro hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Delante de Dios Juan el Bautista era como su padre Zacarías, intachable, recto. Y Juan el Bautista confirmó, dijo, a través de lo que yo vi, puedo decirle a todos ustedes que este hombre es el Hijo de Dios. Él lo confirmó con su boca y dijo, he visto que Él es el Hijo de Dios. Y sabemos que a causa de los problemas que tuvo Zacarías con Herodes, él fue a la cárcel y se encontró en una situación delicada. Él fue a la cárcel, Zacarías. En Juan capítulo 7, 18, dice que a partir de cuando Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto. Durante todos los capítulos de Mateo podemos ver que Jesús hacía milagros, sanaba paralíticos, le daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Pero durante este tiempo también Zacarías estaba en una cárcel. Estaba en un lugar que a lo mejor Zacarías se encontraba pidiéndole al Señor que lo sacara de allí, porque no era cómodo estar en una cárcel. Y yo imagino a Zacarías pidiéndole, por favor, que alguien venga a buscarme. O a lo mejor esperaba que Jesús llegara a sacarlo de la cárcel. Porque en el mismo tiempo, como cuando Jesús estaba haciendo milagros, Juan estaba en la cárcel. Pero escuchen esto. Los discípulos, dice la palabra en Juan 7:18, los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Como él estaba en la cárcel, no podía ver lo que Jesús estaba haciendo afuera. Pero los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? ¿Les suena parecida esta respuesta? O sea, ¿cómo puede ser que el hombre que dijo, ese es el Hijo de Dios, luego dude y tenga incredulidad en su corazón diciendo, ¿será que tú verdaderamente eres el Mesías? Tenemos que esperar a otro. Era justo igual que su padre, era recto igual que su padre, pero había un problema también en Juan el Bautista que acabó dudando del Señor. Tu respuesta de hoy, padre, madre, será el mismo responder de tus hijos mañana. Zacarías fue un padre que respondió de una forma y eso se repitió en su generación también. Se repitió en Juan el Bautista. Acabó dudando del hombre que él dijo, este es el Hijo de Dios, porque yo lo he visto con mis ojos.
Y a través de la situación que se encontró en la cárcel, a lo mejor de la demora de una respuesta, a lo mejor de la demora en la cual se encontraba, comenzó a haber también incredulidad en su corazón. ¿Y cuál fue su respuesta final? No estoy tan seguro que Jesús sea el Hijo de Dios. Vayan, pregúntenle si tal vez sea otro que tenemos que esperar. ¿Creen que es importante cómo es nuestra respuesta delante de Dios hoy para las futuras generaciones? Porque los hijos traemos, todos somos hijos aquí. Todos los hijos traemos un ADN de repetir las cosas. ¿O no ha pasado, pastor? Que sus niñas o los niños, los que son padres, de pronto los niños comienzan a repetir todo lo que escuchan. Están en el hogar y comienzan a repetir todo lo que escuchan, sea bueno o sea malo. Si tienen un padre que tiene problemas con el alcoholismo, el niño luego crece y tiene problemas con el alcoholismo. Ahí donde nacen las maldiciones generacionales también. Pero vemos cómo se repiten todo aquello que ellos escuchan, se repiten todo aquello en los que los padres toman decisiones. Si un padre abandonó a su hijo, luego ese niño va a crecer y también va a abandonar su futuro hijo, porque se repite. Ahora, Juan el Bautista repitió algo que en su padre no había resuelto, que fue la incredulidad. Todo comenzó muy bien, pero acabó con incredulidad. Dios quiere que este año podamos oírlo y obedecerlo, y está esperando una respuesta llena de fe y disponibilidad. Dí conmigo, fe y disponibilidad, y no incredulidad. Porque Dios sigue levantando, hermanos, gente que ante los ojos del hombre son inadecuados. María era la primera inadecuada, pero Dios sigue levantando hombres y mujeres que son inadecuados para el mundo. En 1 Corintios capítulo 1, 27 al 28, y vamos a ir acabando. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 28. Yo sé que muchos saben esta palabra, que dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Aquí Dios habla de tres palabras de este tipo de personas. Dice, Dios escogió lo débil, lo menospreciado y lo vil. ¿Qué escogió Dios? Lo menospreciado, lo débil y lo vil. ¿Cuántos de ustedes han sentido alguna vez menospreciado? A nadie. Ay, qué bueno, esta iglesia, ojo, Y vil, ¿cuántas veces han necesitado vil, menospreciados, pequeños? Si se han sentido así, son aptos para que el Señor comience a hacer algo hoy con ustedes. Son aptos. Escuchen bien esto. Zacarías era la figura ideal. Varón, sacerdote, respetado, con experiencia. María, para los ojos humanos, era inadecuada, porque en el contexto que sabemos, era mujer, joven, desconocida, sin antecedentes. O sea, era la menos inadecuada para hacer lo que el Señor la mandó a hacer. Pero Dios no silenció a la inadecuada, Dios silenció al más preparado. Dios no enmudeció a María, enmudeció a Zacarías, el sacerdote. Oye, ¿cómo hacer eso? Porque Dios está buscando la disponibilidad de mi corazón, no tanto lo que sé, no tanto lo que conozco, no tanto las experiencias que he tenido con el Espíritu Santo, porque podrás haber tenido mucha experiencia, pero si en el momento que Dios te habla y no hay obediencia, de nada sirvió. Pudimos haber congregado todos estos domingos del año 2025, pero si hoy Dios te habla este año y te dice, haz esto, y no lo hace, de nada sirvió. Pasaron ya pueden multiplicar los 12 meses del año, 4 domingos cada mes, algunos 5 domingos del mes, y tanta palabra, estudios, y tanto que oración. Pero si la respuesta al final es, ¿será que tú lo puedes hacer? Es que de nada sirvió. Y María solo le bastó una experiencia con él, una voz, una sola vez, para decir, Señor, haz lo que quieras conmigo, estoy disponible. Porque el más preparado en ese momento no estaba disponible, estaba en el ejercicio, ejercitaba su servicio, ejercitaba su sacerdocio, pero estaba fuera de estado. No entendía el porqué de las cosas, pero porque hubo incredulidad. Y yo sé que en el nombre de Jesús, todos los que estamos aquí este año, vamos a escuchar la voz del Señor. Amén. Vamos a escuchar la voz del Señor, no solamente para escucharla, oírla, sino para atenderla y obedecerla.
donde no solamente vamos a oír para una palabra más para mi vida, sino también voy a oír la voz del Señor para llevar palabra para otros. Porque yo sé que el Espíritu Santo lo que quiere hablar con la iglesia es la importancia de oírlo a Él y obedecerlo. Yo creo que ahí está el secreto, lo dijimos antes, es obedecer su voz, y ahí está todo. En el momento que yo obedezco, tenga asegurado un éxito, como dice la palabra. Tiene asegurado las promesas del Señor. Si lo de la alabanza pueden ir subiendo. Es importantísimo que podamos ver y escuchar de que si hay incredulidad en nuestro corazón, es peligroso para que comencemos a dudar de las promesas del Señor. Y si ustedes creen, iglesia, que ha habido una demora en su vida, pregúntense el por qué. Si ha habido una oración que aún no ha sido contestada, pregúntense el por qué. ¿Será porque es la voluntad del Señor tal vez hacernos esperar? ¿O será que es consecuencia de una demora no resuelta en mi vida? O como le dijo aquel pastor a su hermano, ¿será que llevas muchos años orando pero muy pocos años obedeciendo? Ponte de pie ahí donde tú estás. Yo sé que el Señor va a depositar en nosotros el querer como el hacer. Y no dudes de lo que el Señor pone en tu corazón. Porque lo que el Señor, cuando el Señor levanta algo, lo que respalda el Señor lo sostiene. Cuando algo nace del hombre, al hombre le toca sostenerlo. Pero cuando algo nace del corazón de Dios, es el Señor que lo sostiene. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a decirle al Señor: Señor, dame a conocer, Espíritu Santo, los secretos de tu corazón. No solamente, Espíritu de Dios, Señor, por entenderlos y escucharlos, sino que obedecerlos. Quiero obedecer, Espíritu de Dios, tu voz. Quiero obedecer, Espíritu de Dios, cada palabra que este año 2026, Señor, será puesta en mi oído. Quiero obedecer, Señor, cada palabra, Señor, que tú hables a mi corazón. Señor, quiero obedecer, Espíritu Santo, Señor, cada palabra que tú me digas. Que no venga, Señor, a morar en mi corazón la incredulidad. Señor, oramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús, que no importa, Espíritu de Dios, cuánta experiencia tengamos contigo, que lo que tú estás buscando, Espíritu de Dios, son corazones disponibles, corazones de jóvenes, de adultos, de ancianos, Señor, que deseen escuchar tu voz y obedecerla. Lo que tú estás buscando, Espíritu de Dios, son corazones disponibles para ti. Corazones, Espíritu de Dios, que quieren buscarte a ti y obedecer. Corazones, Señor, que son ayuda para la casa. Corazones, Espíritu de Dios, que están, Señor, entregando su vida completa. Porque María, Señor, cuando te dijo sí, también arriesgaba su vida, Señor. Arriesgaba completamente su vida, Señor. Arriesgaba, Señor, su reputación como mujer. Arriesgaba todo por creerte a ti, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús, que se levanta una generación, Señor, que no va a tener miedo a arriesgar su vida, a arriesgar su reputación, Señor, por decirte sí a ti, por oír tu voz, por obedecerla en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Padre Celestial, que este año 2026 no solamente vamos a ser oidores de tu palabra, sino que hacedores de tu palabra, Señor. Que podremos ser testigos fieles de tu palabra, que vamos a ver de primera de mano y escuchar tu voz, Señor. Que seremos como ese Job que dice: de oídas te había oído el año pasado, mas ahora mis ojos te ven. El año pasado había oído que había un Dios que era bueno, Señor, pero ahora mis ojos ven que eres bueno. Ahora mis ojos ven que tú eres real. Ahora mis ojos pueden ver lo fiel que tú eres. Que podamos ver, Señor, quién tú eres, más que escuchar. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre Celestial, poniendo esta semilla, esta palabra en cada corazón, y que tú la hagas crecer al 100%, Espíritu de Dios. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo verdad en cada uno de nosotros, y que puedas, Señor, restaurar todo aquello, Señor, que tú tienes que restaurar. Si ha habido, Espíritu Santo, incredulidad en nuestro corazón, si por muy pequeña que ha sido, Señor, Espíritu Santo, yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas luz, Señor, sobre ese corazón donde ha habido incredulidad. Que nos muestre que es aquello a lo mejor que no te está honrando, aquello, Señor, que está haciendo demorar, Señor, una promesa, una oración. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que aclares nuestra visión para poder ver lo que tenemos que quitar de nuestro corazón, Señor, para honrarte a ti, Señor. No queremos repetir patrones, Señor, humanos. Queremos, Señor, como ese ser, esa María, Señor, en disposición a tu palabra, a tu llamado, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor,